normas juegan un papel muy importante. Dentro de cada grupo, llámese familia o otro determinado, siempre hay unas normas. Si estas normas no se están cumpliendo, entonces los sistemas no funcionan correctamente. Desde ahí es donde se radica la terapia sistémica. Esta terapia tiene ciertas ventajas, como también unas desventajas. Vamos a empezar a hablar por las ventajas. Le da control al grupo para resolver sus propios problemas, oportunidades de ser muy creativos, trabaja en un grupo para encontrar soluciones. Se recibe la retroalimentación clara y es muy objetiva. Además, ningún otro miembro toma la responsabilidad por las acciones del otro. Cada quien asume sus propias responsabilidades, pero también tiene ciertas desventajas. Cada decisión afecta a todo el grupo, por lo tanto, es conveniente, además necesario, que el nivel que se vaya avanzando sea el nivel para todas las personas que forman este grupo. Si hay una persona en el grupo que no está avanzando a la misma marcha, entonces la terapia no va a funcionar, porque por eso es un grupo de personas con el cual se está trabajando. Entonces puede ser desventaja porque depende no solo de una persona, sino de toda una cantidad de personas y de los factores que inciden en ellas. Además, los aportes de una persona tienen que ser beneficiosos para todos. No es que el aporte que haga sea solo para esa persona directamente, no. El aporte tiene que ir enfocado a todas las personas que forman ese grupo. Hay unos factores que favorecen esa terapia: el apoyo, la cohesión, la ayuda al paciente, la universalidad, el aprendizaje interpersonal, la capacidad para definir su propia realidad. Son factores determinantes que contribuyen a la mejora de situaciones y que se utilizan en la terapia. También tiene unas técnicas muy importantes, así como la de la psicodinámica. También hay unas técnicas en la sistémica. Apuntan mucho a la parte de las artes expresivas, y pues de una u otra manera hay que entender que es mucho más fácil o menos tensionante para el paciente cuando se expresa por medio del arte que cuando llega directamente a hablar dentro de un grupo de todos los conflictos que están ocurriendo. Hay más presión al hablar que al expresarse de una manera artística. Entonces es una técnica muy valiosa e importante dentro de la terapia sistémica. También están las tareas. Esas tareas permiten llevar a una parte externa todo lo que internamente dentro de la terapia de grupo se puede estar trabajando. Entonces también es importante. Se hacen tareas en casa muy pequeñas, muy sencillas, en hojas de trabajo, cosas que sean muy fáciles de realizar en casa. Otra técnica importante son las metáforas. Las metáforas tienen doble sentido. Puede ser la de diagnóstico o la de tratamiento. Cuando hablamos de metáforas de diagnóstico, estamos refiriéndonos básicamente a cuando son los pacientes que crean su propio cuento y comienzan a contar ese cuento. Entonces lo que hace el terapeuta es escuchar lo que el paciente está contando y de esa manera puede ir haciendo un diagnóstico de todo lo que los pacientes están contando de una u otra manera. Pero también juega un papel de tratamiento cuando es el paciente, el terapeuta, el que está contando esa historia, la está llevando a cabo. ¿Para qué? Para remediar ciertos procesos y entonces darle de una u otra manera un saneamiento. Hay que entender que la terapia sistémica formula o da forma multicausal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Observa los fenómenos que ocurren dentro de un grupo de una manera circular. O sea, son múltiples las causas de las situaciones. No hay una sola causa. El problema no es de una sola persona. El problema es circular, o sea, depende de varias personas. El contexto completamente aporta de paso a paso para que ese conflicto
se genere de una manera grande y apunte hacia ese paciente, que en ese caso sería el del problema, pero el problema no es solamente del paciente, el problema es a nivel familiar. Todos los miembros de la familia aportan de una u otra manera algo significativo para que esta situación se convierta en un problema en esta persona. Por lo tanto, la terapia sistémica lo que pretende es abordar de una manera muy práctica los problemas. No se va a la causa del problema, se va en torno al problema, lo aborda de una manera práctica para también dar una solución de una manera rápida. Básicamente, esto es lo importante de la terapia sistémica. Ahora vamos a exponer brevemente un caso y cómo lo tomaría la terapia sistémica y cómo lo tomaría la terapia psicodinámica. En el caso específico de un joven de 17 años que presenta problemas en su comportamiento de rebeldía, está apático a las tareas del colegio, no acata las normas en su casa y no reconoce las jerarquías. Y anteriormente esa situación no se presentaba con este joven. Entonces los padres aducen que el joven está con mucha rebeldía. Entonces, desde la perspectiva psicodinámica, lo llevan al terapeuta. Cabe recalcar que por lo regular siempre que llevan a este tipo de pacientes van contra su voluntad, van llevados por un familiar. Entonces, llegan donde el terapeuta diciendo que ellos no tienen necesidad de estar ahí o que ellos no quieren estar ahí en consulta, que ellos no tienen ninguna situación, no tienen ningún problema, que son los padres. Entonces lo que hace el terapeuta sistémico es empezar a hablar, hacer asociaciones libres, empezar a aplicar esas técnicas que son tan importantes y de interpretación. Incluso se pueden crear ciertas transferencias porque eso sería una situación de comportamiento que viene desde su infancia. Entonces, a raíz de ahí, con la técnica de la transferencia, de la asociación libre, de la interpretación, que son de las más de pronto de las que yo hablo primeramente, se puede comenzar todo un tratamiento con este joven para encontrar la causa de la situación que lo está llevando a esta rebeldía, a esta apatía a la norma y volver a tener una conducta adecuada. Desde la perspectiva sistémica sería muy distinto, porque no se tomaría solamente al joven como tal, sería una terapia grupal. Papá, mamá, si hay hermanos, obviamente, si no los hay, como en el caso del joven que no, él es hijo único, entonces sería papá, mamá y el hijo, que son las personas con las que él comparte su grupo familiar. Entonces se hace una terapia con todas esas tres personas y pueden empezarse a aplicar diversas técnicas. Se podría empezar a aplicar una técnica importantísima, muy valiosa y que no tendría mucha coerción para ninguno de los miembros, sería una expresión artística. Artísticamente expresar lo que se está sintiendo, cómo se están sintiendo. Se podrían hacer preguntas de manera circular y muy reflexivas a los padres. ¿Por qué consideras que el comportamiento de tu hijo es malo o es negativo? De igual manera al hijo, ¿por qué consideras que tus comportamientos no son negativos? O sea, de manera circular, apuntando al uno y dirigiendo al otro, para así ir buscando, el terapeuta ir buscando respuestas. Luego de esto se podría aplicar las metáforas, serían muy valiosas porque los padres podrían empezar a contar o a relatar mejor un cuento sin darse cuenta, de una manera inconsciente, sin darse cuenta, un cuento de lo que ellos desean, de lo que están viviendo y de lo que ellos esperan. Pero a la vez, como ese cuento lo van a ir realizando paso a paso cada miembro de la familia, entonces el terapeuta va a tener la oportunidad de escuchar a cada uno de esos miembros desde su perspectiva para mirar a ver qué es lo que les está sucediendo. Implícitamente se va a dar cuenta de qué es lo que necesitan, de qué desean y de qué esperan de la vida y del resto de su familia. Y llegan luego, con todo esto, a hacer una resolución de problemas, porque cuando terminan la terapia tienen que tener un espacio donde ellos hablen, confronten y puedan encontrar la solución con todo lo que han podido vivir.
Muchísimas gracias.